4 pasaron de las 12. Hay un tema que nos interesa durante todo el año, nos interesa siempre, pero particularmente a esta altura del año, donde más de una vez se sale a buscar trabajo, porque concluyeron otros, o porque simplemente arrancamos el año, entre comillas, digo, laboral. En términos de eso, nos interesa saber cómo realizar un CV, cómo hacer un currículum, cómo armarlo. De los más jovatos que recordamos el mérito que tenía el que sabía manejar el Word y que nos hacía un CV prolijo, lindo, armado. Ya las exigencias son mayores, no solo para el contenido, sino el continente, la manera de poder realizarlo. Para eso estamos en comunicación con Alejo Rodríguez. Él es justamente especialista en recursos humanos. ¿Qué tal, Alejo? Buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, decía que estamos buscando trabajo, estamos en esa situación de búsqueda de trabajo, y muchas veces no evaluamos que aquel interesado, aquel reclutador, aquel que esté interesado en algún puesto de trabajo para una empresa, evalúa la manera en la que está construido un CV, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, los tiempos van cambiando, van pasando, aparecen, como ya sabemos, nuevas tecnologías. Hoy no es sorpresa, no es novedad que en esas nuevas tecnologías también la inteligencia artificial está siendo utilizada por los reclutadores, con lo cual hay que tenerla en cuenta y te diría muy en cuenta justamente para el armado de tu CV. Así que bueno, todo eso a la vez que se va modificando, también nosotros tenemos que ir adaptando nuestras técnicas de buscar trabajo y de conformar los currículums. Exacto. Y hoy día, en ese sentido, una empresa a la hora de reclutar, a la hora de salir a buscar, ¿cómo evalúa estas condiciones? Y también vale para eventualmente una entrevista, pero ¿cuáles son los filtros principales? Viste que hay determinadas cuestiones que decís, a este eventual lo descarto ya por estos motivos. ¿Por dónde van esas cuestiones que, independientemente de la capacitación de este eventual, claro. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí, claro, aparecen. ¿Qué se evalúa? Hoy por hoy aparecen palabras clave que ya mismo los reclutadores evalúan y valoran. Todos estos últimos años, te diría, el 2024, el 2025, se revalorizó las habilidades humanas. Entonces, más allá de que vos en tu currículum puedas poner tus competencias técnicas, tus certificaciones, en qué herramientas te especializaste, también hay mucho de tus capacidades y tus habilidades blandas, como se le llama, o humanas, que hoy por hoy son muy buscadas por los reclutadores. Estamos hablando de comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptación, resolución de problemas. Entonces, comienzan a aparecer distintas, te diría que todo depende de cómo es implementado como beneficio o como condición de trabajo. Y también tiene que haber una flexibilidad muy grande. Vos tenés generaciones que se han adaptado muy bien, otras que no tanto. Tenés a la persona trabajando cerca de la oficina o muy lejos, y ahí impacta su calidad de vida, si tiene que tomarse 1, 2 o 3 medios de transporte antes de llegar. Es para analizarlo en detalle, pero sí, vos, como bien decís, ha tenido un impacto fuerte en lo que son justamente habilidades, claro, tanto de los trabajadores como de los líderes. Te hago una pregunta inherente a tu laburo. ¿Cómo se detecta, en términos de lo que venías diciendo antes, de que puedo hacer un CV, hoy me asisto de la inteligencia artificial y lo armo, pero casi que a medida? ¿Cómo te toca a vos a la hora de ser seleccionador, reclutador? ¿Cómo haces para encontrar talento más allá del CV y de la capacitación? ¿Viste? Dos de mis hijos trabajan en una de las empresas más importantes, lo cuento siempre acá en la radio porque es útil a efectos de esto, en una de las empresas más importantes de delivery, que ha crecido muchísimo justamente a la luz o a la oscuridad de la pandemia, en tal caso, ha crecido muchísimo, y a mis hijos les toca más de una vez reclutar gente que incluso tiene mucha más capacitación que ellos mismos. Con lo cual les resulta difícil esto de
hallar talento, más allá de la charla y del título que venís, viste, yo tengo un título que me fumé 8 años estudiando y es lo primero que voy a tirar sobre la mesa porque es aquello que me enorgullece, pero hasta qué punto la empresa está buscando, además de eso, por supuesto, está buscando talento. ¿Cómo se hace? La pregunta más difícil, creo, ¿cómo se hace para encontrar, para hallar ese talento que se está buscando? Sí, hoy de nuevo hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Una de ellas la mencionabas al principio. Cada vez que uno aplica tiene que ser algo bien, digamos, customizado, bien adaptado a la vacante a la cual estás aplicando. Esto de tener un currículum genérico para todas las vacantes, bueno, no es lo más recomendado. Utilizar tus redes sociales, pero digamos las humanas, ¿no? El famoso networking y estar conectado, eso también te permite que el reclutador ya te conozca de alguna otra forma, sea de un ambiente más personal o más social, y ahí, bueno, vos ya podés ir identificando cierto talento. La realidad que primero siempre hay que sortear los sistemas de reclutamiento que también están basados en tecnología. Para llegar al reclutador, primero tenés que saber hablar el mismo idioma que el sistema que maneja ese reclutador. Entonces, esto que decíamos antes de las palabras clave, y en definitiva, esa conexión entre el reclutador y el candidato tiene que estar muy relacionado con qué es lo que uno busca como candidato, en qué te gustaría realmente desarrollarte profesionalmente. Sé que es muy difícil por obviamente obvias razones, pero vos en esa búsqueda profesional deberías basarla en qué te apasiona, qué tenés ganas de hacer, por dónde llevarías tu carrera profesional y si hay lugares y culturas organizacionales que conectan con tus valores y con tu propósito. Cuando esa conexión se da, te diría que es mucho más sencillo, tanto para el candidato conectar como para el reclutador encontrar el talento que está buscando. Claro, aquello que está buscando. ¿Hay empleos del futuro? Viste que se habla mucho y se agita mucho en redes muchas veces, como decíamos antes, de aquellos que se van a caer como aquellos que van a ser muy requeridos. ¿Hay algunos empleos específicos que estén relacionados con estos cambios que estamos viviendo en lo tecnológico? Mira, te diría que la gran incógnita y pregunta del momento en este último foro económico mundial ha sido una de las grandes discusiones y charlas y conversaciones. ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo? La irrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con algunas profesiones? ¿Cuáles son las que vienen? Pero en toda esa, te diría, un poco confusión caótica de cómo se va a adaptar la sociedad y los ámbitos laborales y las organizaciones a la rapidez con la que está avanzando esta tecnología, hay algo que se repite, que son los oficios. Por un lado, como decíamos al principio, las habilidades humanas. Vos podés utilizar la inteligencia artificial para cuestiones técnicas, pero después tiene que haber un pensamiento crítico, ordenador, para tomar la última decisión. La última decisión debería tomarla el humano y no la tecnología. Entonces, todo lo que son habilidades humanas por un lado. Pero después los oficios también se empiezan a revalorizar, y hay estudios que llegan de Europa y de Estados Unidos en donde se los empieza a mencionar cada vez más, hasta mismo aquellos que se dan en zonas agrarias. Hoy se está hablando mucho de eso. Bueno, veremos a futuro si son las profesiones del futuro, ¿no? Esas que se revalorizan, y que, bueno, el humano de alguna forma deja de poner su tiempo en tareas administrativas de oficina que no agregan valor, lo pone en aquellas que sí agregan valor, pero también se pasa a las tareas más manuales que la tecnología hoy, sea robótica sumada a la inteligencia artificial, todavía no es capaz de hacer. Alejo, muchísimas gracias, clarísimo. Para aquellos interesados en el tema, alejo.j.rodríguez en Instagram, lo pueden seguir con los años de experiencia que lleva Alejo en el tema, así que hay mucho para leer a partir de su perfil de Instagram e interiorizarse en estos temas. Muchísimas gracias, un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Colonia, Alejo. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias.